Buenas noches, esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos dialogando sobre la práctica 1.1 y 1.2 relacionadas, la primera con la historia de la estadística y la segunda con los tipos de variables y los niveles de medición. Asignamos esas dos prácticas para concluir el capítulo 1 sobre Perdón, profe, ¿cómo fue que usted dijo las dos prácticas? historia de la estadística y la otra es sobre los tipos de variables y niveles de medición. Entonces, ¿qué han hecho sobre esas prácticas? Vamos a buscarla para presentarlas. Ok. Buenas noches, profe. De nuevo, esta es la práctica primera que hay que hacer. Hay que leer una revista. Se llama Actualidad Estadística. Está en WhatsApp virtual y está en Telegram. Después que esa se llene, se lea la revista, entonces vamos a hacer un resumen que contenga esos temas que tiene el punto 4. Describe ahí el concepto de estadística, el campo de ejercicio profesional, la importancia, la historia en República Dominicana y los personajes que aportaron. Ese es el resumen que tienen que hacer de la práctica 1.1. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Sí o no? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Será a mano? ¿Se puede hacer a mano o digital? Como usted guste, como le sea más fácil. Yo la recibo como quiera. Ok, entonces, gracias. Ok. Entonces, tenemos otra práctica que es la 1.2. A ver si es esto. Ok. Esta es la otra práctica. Como el asunto. Ok. Esta es la práctica 1.2, que es la segunda del capítulo 1. Definir esos conceptos que tenemos ahí. Después que lo defino, responder esas 4 preguntas que están ahí. Después que las responda, hacer esta tablita que ya hicimos de la clasificación de variables. Y por último, hay sesiones como que no me entendieron. Yo le dije que escriban en esas variables que están ahí, son 15, la clasifiquen si es cuantitativa continua o cuantitativa discreta. Se le pone si es continua o discreta. Y veo muchísima gente que le ha puesto de que cualitativa. Señores, lean. Ahí no dice que la clasifiquen cualitativa. Ahí dice que la clasifiquen cuantitativa, continua o discreta. Todas son cuantitativas. Simplemente decir si es discreta o continua. Discreta es cuando no se fracciona, proviene de conteo. Continua es cuando se fracciona y proviene de medición. Eso está fácil. No le ponga de que cualitativa, que ahí no hay nada. Ahí dice que lo clasifiquen esos dos tipos, o ese o aquel, no en otro. Entonces no sé cuál es el fallo. Esa es la práctica 1.2. Tiene de fecha hasta el 30 de septiembre para entregar. Entonces, vamos a presentar. Si mal recuerdo,
Si mal no recuerdo, nosotros hablamos en la clase pasada de esto, ¿verdad? ¿O no? Organización de los datos. ¿Hablamos, sí o no? No. ¿O sí? No, maestro. No, 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 maestro. profe. Ok. Entonces, aquí inicia la unidad 2.1. La unidad 2 inicia aquí. Entonces, la unidad 2 habla de la organización y presentación de datos. Yo le había dicho a ustedes que los datos se pueden presentar tanto en cuadrotablas como en gráficos. ¿Le dije eso? Sí, maestro. Sí. Sí. Que el cuadro es la representación más exacta que tiene la estadística. La ideal es el cuadro. ¿Ok? Sí. Okay. Yo decía que la organización de datos se hace en distribuciones de frecuencia, ¿verdad? Y que una distribución de frecuencias es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Eso es una tabla de frecuencia de variables cualitativas. Aquí tenemos algo que se llama facultad, que es una variable. ¿Y cuáles son las facultades de la UAS? Economía, ingeniería, medicina, humanidades, artes, entre otras. Entonces, esa es la facultad y esas son las respuestas de la facultad. Esas respuestas se llaman categorías cuando la variable es cualitativa. Pero cuando la variable es cuantitativa, numérica, tiempo en servicio, años, de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Eso se llama clases. Cuando la variable es cuantitativa, esto se llama clases. Las respuestas son clases. Intervalo de clase, de tanto a tanto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Aquí categoría, aquí se llaman clases. Si un ejemplo yo le digo religión, ¿cuáles son las categorías de religión? ¿Quién me dice? Categorías de religión, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las religiones? Evangélica, Cris- testigo de Jehová, Católica, cristiana. Cristiana, evangélica. Adventista. Eso se llama categorías. Las respuestas de una variable se llaman categorías. Si yo le digo estado civil, ¿cuáles son las categorías? Soltero, soltero, casado. casado, divorciado, viudo. Muy bien. Pero si yo le digo una variable numérica, número de hijos, ¿cuáles son las categorías? Las 2, 4, 1, 2. clases, sí. Números o intervalos. Son clases. Se llama clases. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Aquí están los elementos que tienen una distribución de frecuencias. Perdón. Los elementos de una distribución de frecuencias. Tenemos algo que se llama clase, que son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Lo que le enseñé. ¿Quién me dice cuánta clase tiene esa tabla? La de la derecha. Esta, numérica. ¿Cuánta clase tiene? 5. 5 clases. Esa tabla tiene 5 clases. Usted tiene que saber eso. ¿Cuántas clases tiene? 5. ¿Cuáles son? De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Está casi María Stephanie. Tiene casi 100 en el parcial ya. Wow. Eso es muy, muy bueno, muy importante.
Esa tabla tiene 5 clases, usted la cuenta, mire, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son? Las que ella dijo. Ahora, ¿qué usted tiene que saber? Una clase está compuesta por 2 límites. Límite inferior, que es el de la izquierda, y límite superior, que es el de la derecha. Son 2 límites, inferior y superior. El inferior es el de la izquierda y el valor siempre es menor. Y el superior es el de la derecha y el valor es mayor. En la segunda clase, ¿cuál es el límite superior? ¿Qué me dice? Yo, maestro. 9. 9. ¿Y el inferior cuál es? El 5. maestro. Ok. Dígame de la quinta clase, ¿cuál es el límite inferior? Yo, El maestro. 20, maestro. El 20. El 24. El 24. 24. De la tercera clase, ¿cuál es el límite inferior? El 10, maestro. El El 10. 15. 10. El el 14. El 10. 14. Y de la primera clase, ¿cuál es el superior? El 4. 4. El 4. 0. Ok. Si usted entiende esa parte, usted va... Usted sabe cuál es el inferior y cuál es el superior, usted va muy bien. Inferior, el de la izquierda o más pequeño, y superior, el de la derecha o más grande. ¿De acuerdo? Los límites o las clases, más bien, las clases tienen un elemento que se llama marca de clase o punto medio. Marca de clase o punto medio. ¿Cómo se busca el punto medio o marca de clase de una clase? Se suman los límites y se dividen entre 2. En la primera clase es de 0 a 4. Yo sumo el 0 más el 4, ¿cuánto da? 2. Y lo divido entre 2. 0 más 4 da 4. Y lo divido entre 2 me da 2. Quiere decir que el punto medio marca de clase de la primera clase es 2. El número que está en el medio de 0 y 4 es 2. En la tercera clase, ¿cuál es el punto medio? $12, maestro. $12, maestro. En la En la tercera clase. el punto medio es 12. Si usted no la ve a simple vista, ¿qué número está entre el 10 y el 14? En el medio, el 12. Si no lo ve, entonces lo suma. Usted dice 10 más 14 son 24. Entre 2 a 12. ¿De acuerdo? En la última clase, ¿cuál es el punto medio? El 22, maestro. El 22, maestro. 22. El 22. Y en la segunda clase, ¿cuál es el punto medio? 7. El 7, maestro. El 7, muy bien. 5, 14 entre 2 a 7. O a simple vista, usted ve que entre el 5 y el 9, que va en el medio, no el 6, sino el 7. Va en el medio porque 2 números más da 9 y 2 menos da 5. El medio, 7. Valor central, como dicen. Entonces, eso se entiende, ¿verdad? Ustedes son inteligentísimos. Sí, maestro. Tenemos otro dato ahí que se llama intervalo de clase.
¿Qué es el intervalo de clase? De cuánto en cuánto aumentan las clases. De 0 a 4, ¿cuánto aumentó? 20. No. De 0 a 4, ¿cuánto aumentó? Se cuenta con los dedos de la mano. 4, maestro. 4, maestro. No, está mal. Se cuentan con los dedos de la mano. Empieza el 0 porque siempre es inclusive. Empieza con el 0. 0, 1, 5. 5. 3 y 4. 5 es el intervalo de clase. ¿De acuerdo? En la segunda clase, ¿cuánto es el intervalo? 10. De 3, 5. maestra. Con la De manita. 3. Usted empieza en el 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces va de 5 en 5. En el examen, primer parcial, que es el 13 de octubre, usted va a tener una tablita como esa y usted va a tener que decir de cuánto es el intervalo. ¿Cómo usted sabe de cuánto es el intervalo? Otra forma de saberlo es, usted toma, dígame un límite inferior a alguien, El 10. el 10. A un límite inferior, usted le resta el límite inferior anterior. El anterior al 10, ¿cuál es? El 5. 5. Entonces, a 10, usted le resta 5. ¿Cuánto le da? 5. 5. madre. Quiere decir que va de 5 en 5. En 5. Si usted quiere, usted agarra el 20. Dice a 20 le resto 15, que el anterior da 5. Quiere decir que va de 5 en 5. Eso es si usted no quiere contar con los deditos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo buscar el intervalo de clase. Con los Sí, maestro. inclusive el primer número. ¿De acuerdo? Ese otro numerito que aparece un 20, un 27, un 32, ese número se llama frecuencia absoluta simple. La frecuencia absoluta simple de la primera clase es 20. Si yo pregunto cuál es la frecuencia absoluta simple de la cuarta clase, ¿qué me dicen? 14. ¿Y de la tercera? 32. ¿Y de la 2. última? 7. Entonces, en el examen le sale algo tan simple así, pero se queman. Yo le pregunto en el examen, de una tabla que le doy, ¿cuál es la frecuencia absoluta simple de la segunda clase? 27. Y la gente me pone el 14. Entonces, díganme ustedes, ¿a dónde vamos? Sí. Entonces, ya comprendimos todo eso, que se lo expliqué rapidito. Otra cosa, ahora vamos a aprender a construir una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias? Aplicando la regla de Sturges. ¿Cuál es la regla de Sturges? Escriba por ahí en su cuaderno, debe escribirlo para que le pueda ir bien. Regla de Sturges. Paso número 1. Si quiere pongo un 1 y hágale un círculo. El paso 1 se llama rango. Escribió rango, paso 1. Rango. El rango se representa por una letra R mayúscula, como está ahí,
R mayúscula. Eso significa rango. ¿Y cómo se calcula el rango? El rango se calcula valor máximo menos valor mínimo. ¿Comprendió? Valor máximo menos valor mínimo. Ese es el rango. El valor máximo es el valor más grande. El valor mínimo es el valor más pequeño. Usted lo resta y eso se llama rango. Lo segundo o el segundo elemento de la regla de Sturges se llama número de clases. Número de clases. Segundo elemento. ¿Cómo se calcula el número de clases? Con esa fórmula que está ahí. K es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. 1 más 3.3 logaritmo de n. Yo le pregunto, una fórmula es fija. La única variable que tiene es esa n que está ahí. La única variable es la n. ¿Qué significa esa n? Tamaño de muestra. La n en estadística minúscula significa tamaño de muestra. El tamaño de muestra es cuántos datos nos dieron en el ejercicio. Si yo le doy 50 datos, esa n vale 50. Si le doy 30 datos, vale 30. Si le doy 15 datos, vale 15. Depende de los datos que yo le dé. Entonces, su calculadora científica tiene una tecla que se llama LOG, logaritmo. LOG, logaritmo. Y si usted le da el logaritmo a esa tecla y le da el número de los datos que tiene, luego lo multiplica por 3.3 y al final le suma 1, entonces usted tiene el dato. Como ya tenemos la regla de Sturges, me interesa que la calculemos. Vamos a ver. Rápidamente tenemos aquí una práctica que es de ustedes y es esta. Esta es la práctica que vamos a hacer. Esta es la práctica 2.1. Vamos a ponerlo aquí. Práctica 2.1. Aquí dice, los datos a continuación corresponden a los gastos diarios en fotocopia de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. Se le preguntó a 50 alumnos cuánto gastan diariamente en fotocopias. Un alumno dijo que él gasta 30 pesos todos los días en fotocopias. Otro dijo que él gasta 31. Otro dijo que gasta 49. Otro dijo que gasta 38 y así sucesivamente respondieron los 50. Debemos, para construir una tabla de frecuencias, calcular la regla de Sturges. La regla de Sturges, primero se calcula el rango. El rango, ¿cómo se calcula? Valor máximo menos valor mínimo. Yo pregunto, ¿el valor máximo en ese conjunto de datos cuál es? El 50. Hay un 50 ahí. 49. El 49. Perdón. 49. 49. Menos el valor mínimo. ¿Cuál es el mínimo ahí? El 15. El 15. El 15. Y si yo a 49 le resto 15, ¿cuánto me da? 34. 34. Entonces, ese 34, eso se llama rango. 34 rango.
34. Eso está claro. Segundo, vamos a calcular ahora el número de clases. El número de clases se calcula con esa fórmula. 1 más 3.3 logaritmo de n. 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Cuánto vale la n ahí? $50. Ok. 50, maestro. La n vale 50. Yo esa n la voy a sustituir por un 50. Si usted en su calculadora escribe LOG y le da el 50, es igual, ¿qué le da? LOG 50 es igual. ¿1 cuánto? ¿Nadie tiene calculadora? Científica. 1.69. Ok. Ahora dele es igual, ¿verdad? Le dio por 3.3. ¿Cuánto le da? Es igual. 5.60. Ahora dele es igual por más 1. ¿Cuánto le da? 6.6. 6.6. En estadística, cuando usted está calculando el número de clases, no puede dejar un valor decimal. Cualquier número debe aproximarlo al siguiente número. Después del 6, ¿cuál número sigue? 7. Y ese es el resultado. Nunca lo puede dejar decimal. No es redondeo, es aproximación. Usted puede tener hasta un 6.01 y tiene que llevarlo a 7. Si pasa de un número entero y tiene un decimal, debe llevarlo al siguiente número. Si tengo 5.1, ¿a qué lo llevo? A 6. Si tengo 1.1, ¿a qué lo llevo? A 2. Muy bien, A excelente. 6. Seguimos. El otro paso y último paso se llama intervalo de clase, que es dividir el rango. ¿Cuánto es el rango? Que lo tenemos ya. 34. 34 34. entre el número de clase. ¿Cuánto dio el número de clase? 7. 6.6. No, no dio 6.6, no. Lo aproximamos. 7. ¿Cuánto dio? 7. 7. Ese número siempre tiene que ser entero. Si quiere, escríbalo. Siempre tiene que ser un número entero. Por eso se aproxima al siguiente número. Entonces, si tengo 34 entre 7, ¿cuánto me da? 4.85, pero si lo redondeamos serían 5. Lo redondeamos, no. No Lo sé si se... aproximamos. Lo aproximamos, perdón. Porque el redondeo es después de 0.5. Aquí siempre se aproxima. Cuando un decimal Sí, lleva el siguiente entero, que es el 5. lo Entonces, aproximamos así. ya tenemos los valores de la regla de Sturge. El rango dio 34. El número de clase dio 7. Y el intervalo dio 5. 5. Entonces, con esos datos vamos a construir una tabla de frecuencias. Vamos a salir y vamos a entrar al mismo enlace para continuar. ¿Ok?